Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Me llamo Ronald. Tengo 34 años, y aún recuerdo, con una claridad escalofriante, el momento exacto en que estas palabras salieron de la boca de Jocelyn, no esta noche, ni en ninguna otra noche. Frías. Cortantes. Ineludibles. Una sentencia disfrazada de simple frase. La manera en que lo dijo, no había lugar para la discusión. Su voz, firme y tranquila, ahuyentó todo el calor de la habitación, como si el aire mismo se hubiera congelado. Sentí mi cuerpo tensarse, vaciarse. Llevábamos 6 años casados. Por supuesto, no todo había sido perfecto últimamente, pero, ¿qué matrimonio lo es, realmente? Nunca hubiera imaginado una ruptura tan brusca, tan radical, y sobre todo, en ese tema. Unas palabras sobre mí. Soy responsable de marketing en una empresa tecnológica de tamaño medio, aquí, en algún lugar del corazón del Midwest. No es un puesto prestigioso, ni el tipo de trabajo con el que sueñas de niño, pero es estable. Se paga bien y me ha permitido escalar posiciones poco a poco. 8 años en esta empresa. 8 años de objetivos alcanzados, de informes entregados a tiempo, de presentaciones perfeccionadas. Nada brillante, no. Pero sólido. Fiable. Jocelyn y yo nos conocimos en la universidad, durante nuestro tercer año. Yo estaba estudiando gestión empresarial, ella estudiaba psicología. Desde el principio, hubo una especie de alquimia tranquila. No un amor a primera vista, no, más bien una atracción suave y constante, que se intensificaba semana tras semana. Ambos éramos ambiciosos, con los pies en la tierra, curiosos el uno del otro sin prisa. Una construcción lenta. Estuvimos juntos durante 3 años antes de casarnos. Nuestra boda no fue ostentosa. Menos de 80 invitados, la familia, algunos amigos cercanos. Fue simple, íntima, cálida, exactamente lo que queríamos. Jocelyn se dedicó al asesoramiento en recursos humanos. Tenía sus propios clientes, gestionaba su agenda y ganaba bien su vida. Éramos 2 adultos funcionales, independientes, que se habían elegido. Hace aproximadamente 4 años, compramos una casa de 3 habitaciones en un suburbio tranquilo. Un vecindario agradable, vecinos amables, suficiente espacio para ver venir las cosas, quizás incluso para formar una familia, algún día. Pero en cuanto a los hijos, estábamos de acuerdo, había que esperar. Dedicarnos primero a nuestras carreras, viajar un poco, sentar bases sólidas. En general, creía que nuestra vida era buena. Equilibrada. Compartíamos las responsabilidades, nos apoyábamos, íbamos de vacaciones 2 veces al año, a menudo una escapada a la playa y otra para visitar a nuestras familias, esparcidas por diferentes estados. Teníamos un pequeño círculo de amigos, pero muy unido. Parejas como nosotros, con quienes organizábamos cenas, noches de juegos, a veces incluso un fin de semana en una cabaña. Entonces, cuando me miró esa noche, con los ojos serenos, la voz afilada, y pronunció esas palabras, no entendí. Nada ostentoso, pero estable. Cómodo. Seguro. Al menos, eso es lo que creía. Esa noche había comenzado como tantas otras. Un día más, sin nada notable. Había regresado del trabajo tras 10 horas de reuniones continuas, exhausto, con la cabeza zumbando, tenso por una presentación a un cliente que había salido muy por debajo de mis expectativas. Mi cabeza latía como un tambor, martilleada por horas pasadas frente a la pantalla. Y todo lo que quería era volver, encontrarme con Jocelyn, pedir una pizza, tal vez una corbata de paso. Ella siempre se reía cuando decía eso, y luego instalarnos frente a una película, como solíamos hacer tan a menudo. Solo nosotros 2, en nuestra rutina reconfortante. Pero apenas crucé el umbral de la puerta sentí que algo no iba bien. Jocelyn estaba sentada en la isla de la cocina, con los codos elevados, los ojos fijos en su teléfono. No era ira, no. Más bien una concentración distante, una especie de retiro silencioso.
Su rostro estaba rígido, cerrado, casi ausente. «Hey», dije mientras dejaba mi bolso de computadora cerca de la puerta. «Larga jornada». «¿Todo bien?». Ella levantó brevemente la mirada, me dio una media sonrisa que se detuvo mucho antes de sus pupilas. «Sí. Solo estoy leyendo algo». Entré en la cocina, abrí el refrigerador, agarré un refresco. «¿Planeamos una cena o pedimos algo?». «Como tú quieras», respondió sin mirarme. Me apoyé en la encimera, observándola. «¿Estás segura de que todo está bien?». «Sí, solo estoy cansada». Finalmente improvisamos una cena, sobras de pasta. Nada espectacular. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a hablar. Palabrerías, sobre todo. Ella me contó una historia de la oficina, un embrollo con un nuevo recluta. «El tipo es pasivo-agresivo a muerte», dijo mientras pinchaba sus pastas de un golpe seco. «Me envía correos llenos de emoticonos, luego pone a todo el equipo en copia cuando cometó el más mínimo error. En serio, te lo juro, los recursos humanos son mitad trabajo real, mitad niñera de egos». «Suena agotador», comenté mientras masticaba. «Ni te imaginas». Le hablé a mi vez de mi día, de esa famosa presentación que no había convencido a nadie. «No sé qué pasó», dije. Lo repetí todo, 3 veces. Pero no picaban. Veía en sus ojos que se habían desconectado a mitad del camino. «Probablemente vamos a perder este contrato». Ella asintió vagamente. «Es una lástima». Y luego, sin darnos cuenta, caímos en el silencio, cada uno absorto en su mundo. El resto de la comida transcurrió en piloto automático, como si nuestros gestos estuvieran dictados por la rutina más que por la voluntad. Una noche como cualquier otra, en apariencia. Pero algo, por debajo, retumbaba. Continuamos hablando, como si no pasara nada. Cosas aburridas, pequeños dramas en el trabajo, la fecha límite de mi proyecto, las banalidades de siempre. Una conversación rutinaria, marcada por las migajas del día. Nada especial. Y, sin embargo, todo sonaba falso. Después de la cena, fuimos al salón, como siempre. Ella se acurrucó en el otro extremo del sofá, con las piernas recogidas contra sí misma, inmersa en su teléfono. Yo, cambié de cadena mecánicamente hasta dar con algún programa cualquiera, sin interés. El tipo de ruido de fondo que llena el silencio sin realmente ocuparlo. No necesité preguntarle qué estaba mirando. Ya lo sabía. Últimamente, siempre eran las mismas cuentas de Instagram, publicaciones activistas, carruseles sobre el trabajo emocional, memes irónicos sobre maridos que se quejan de la falta de afecto. Publicaciones aparentemente comprensivas, pero que siempre me devolvían una imagen torcida de nosotros, de mí. Intentaba no molestarme por ello. Ignorar esa impresión de distancia cada vez mayor entre nosotros. Pero esa noche, esa distancia me parecía inmensa. Intransitable. Un cañón silencioso se había cavado entre nosotros, y ya no sabía cómo atravesarlo. Así que intenté algo. Un gesto simple. Un hábito dulce. Me incliné suavemente hacia ella y besé el hueco de su cuello, un pequeño beso tierno, familiar, que antes la hacía reír, estremecerse, volverse hacia mí con una sonrisa. Pero esta vez, ella se sobresaltó. De golpe. Como si la hubiera quemado. «No», dijo, con una voz neutra, sin siquiera levantar los ojos de su maldito teléfono. Me enderecé, paralizado. Parpadeando, confuso. Solo quería. «No sé, quería, no estoy de humor», me interrumpió sin esperar, con los ojos aún fijos en su pantalla. La miré un momento, intentando mantener una voz serena mientras mi garganta se apretaba. «Hace semanas que no estás de humor». El silencio se volvió denso. Luego, lentamente, puso su teléfono. Deliberadamente. Se volvió hacia mí. Su rostro no estaba cerrado por la ira, ni siquiera molesto. Estaba vacío. Frío. Como apagado. Una máscara que no reconocía. Y entonces dijo, «No esta noche. Ni ninguna otra noche». Hizo una pausa. «He terminado con esta parte de nuestra relación.
Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé allí, aturdido, sin aliento. Mi mente buscaba desesperadamente un apoyo, una explicación, algo a lo que aferrarse. Pero no había nada. Solo una pared levantada entre nosotros, que cayó sin previo aviso, como un tabique que se derrumba en pleno centro de una habitación familiar. Abrí la boca, luego la cerré. ¿Qué se supone que se dice ante eso? Finalmente, con una voz ronca, logré articular algo. ¿Qué quieres decir exactamente? Pregunté, mi voz apenas audible, como si orara interiormente por haber oído mal. Por haber comprendido mal. Exactamente lo que he dicho, respondió ella, con calma. En su voz había ese tono extraño, mecánico, casi clínico. Como si me explicara una ecuación simple, una verdad indiscutible. Estoy cómoda con nuestra vida en común, la casa, nuestro círculo social, la estabilidad. Pero ya no estoy interesada en la intimidad física. Ni contigo, ni con un hombre. La miré, incapaz de apartar la vista. Ella continuó, con una voz regular, como si recitara un texto aprendido, dominado. He leído mucho sobre el condicionamiento de las mujeres para ofrecer cariño físico a los hombres. He decidido no participar más en eso. Se detuvo un segundo, como para verificar mi reacción, y luego añadió, las expectativas patriarcales ya no me conciernen. Puedes aceptarlo o no. Esa es tu elección. Me quedé allí, asombrado. Parte de mí aún intentaba relativizar, minimizar. Creer que era una fase, una crisis. Sí, había notado en estos últimos meses su interés por una forma de feminismo radical en línea. Compartía largos hilos de discusión, artículos llenos de generalizaciones abruptas. Comentarios a veces acusatorios. Pero nunca, habría imaginado que esto llevaría aquí. ¿Entonces decides unilateralmente que nuestro matrimonio no incluirá más intimidad física? Pregunté, esforzándome por mantener un tono calmado. No para argumentar, solo, para entender. No necesito tu permiso para establecer límites en mi propio cuerpo, respondió, secamente. Su tono había cambiado. Había tomado esa cadencia rígida y un poco demasiado perfecta, como si estuviera citando palabra por palabra uno de esos posts de Instagram militante que la había visto leer tantas veces. El hecho mismo de que pienses que eso merece una discusión muestra cuán convencidos están los hombres de que tienen derecho a acceder al cuerpo de las mujeres. Me apoyé en el sofá, con los brazos caídos, como si me hubieran vaciado de golpe. Jocelyn, dije lentamente, tratando de captar su mirada. No se trata de un derecho. Se trata de nosotros. De nuestra relación. De esta conexión, de esta intimidad entre dos personas que se supone que se aman. Pero ella no se inmutó. Su voz se mantuvo lisa, calma, casi dulce. El amor no me obliga a realizar actos físicos en los que ya no quiero participar. Podría haberme dicho también que no había más leche en la nevera. La neutralidad de su tono me heló más que sus palabras. La miraba, mudo, con la respiración entrecortada. ¿Cuándo cambió esto?, pregunté en voz baja. ¿Cuándo dejaste de querer estar conmigo de esta manera? No intentaba hacerla sentir culpable. No era una maniobra, ni un intento de persuasión. Simplemente no entendía. Hace solo 2 meses, todo parecía aún real. Quizás no apasionado, no, pero normal. Sólido. Humano. Ella se encogió de hombros, casi con desinterés. Esto se ha estado construyendo desde hace un tiempo. Solo que ahora he encontrado el valor para decirlo en voz alta, en lugar de seguir fingiendo, por tu bien. Fingir. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Brutal. Deshumanizante. Entonces, ¿qué? Las últimas veces que habíamos estado juntos, ¿solo contaron para mí? ¿Ella estaba actuando? ¿Fingía el deseo, la ternura, el amor físico, solo para protegerme? Esa noche, no pude decidirme a acostarme al lado de ella. Ella no me pidió nada. No me dijo que me fuera. Pero tomé una almohada, una manta, y fui a instalarme en el sofá. No por ira. Por pena. Permanecí acostado allí, en la oscuridad,
mirando al techo mientras el ventilador giraba lentamente sobre mí. Mi mente también giraba, pero sin puntos de referencia, incapaz de comprender lo que estaba viviendo. La mujer que había tomado por esposa, la que creía conocer, acababa de agrietar hasta los cimientos de lo que creía que era nuestro matrimonio. Los días que siguieron fueron extraños. No hay otra palabra. Extraños como el infierno. Seguíamos viviendo juntos. Técnicamente, nada había cambiado, cenábamos uno al lado del otro, veíamos los mismos programas, a veces compartíamos algunas risas. Desde fuera, todo estaba intacto. Casi banal. Pero por dentro, había esa pared invisible, alta, fría, infranqueable. Y ella actuaba como si su anuncio no hubiera sido más que un pequeño ajuste. Como si simplemente me hubiera dicho que íbamos a cambiar de marca de cereales o cancelar nuestra suscripción al cable. No como si acabara de redefinir por completo lo que era nuestra unión. 3 días después, durante el desayuno, intenté hablar de nuevo. Había hecho algunas investigaciones, encontrado a un terapeuta especializado en parejas, con buenos comentarios. Me había aferrado a la idea de que, tal vez, aún podíamos hacer algo. Comunicar. Reconectar. Creo que deberíamos hablar con alguien, dije suavemente mientras le deslizaba mi teléfono hacia ella. La pantalla mostraba el nombre, el sitio y los datos de contacto del terapeuta. Ella ni siquiera levantó realmente la vista de su granola. No necesitamos terapia, dijo con un tono categórico. Jocelyn, no es un ataque, no hay nada que esté mal en mí, interrumpió, levantando los ojos al cielo. Y no voy a estar obligada a tener relaciones sexuales solo porque la sociedad lo quiera. Su voz había recuperado ese tono seco, casi robótico. El de las publicaciones que ella compartía. El tono de las cuentas que seguía. Quizás tú deberías hacer terapia, añadió, haciendo sonar su cuchara contra el bol. Por tu dependencia de la validación femenina. Me quedé ahí, paralizado. Atónito. Jesucristo, murmuré, más para mí que para ella. Sí, por supuesto que tenía razón en un punto. Nadie debería ser forzado a nada. Nunca haría eso. No era lo que pedía. Ni siquiera era lo que pensaba. Pero lo que ella no veía, o se negaba a ver, es que no se trataba solo de eso. No era un reclamo. No era una batalla ideológica. Era una fractura. Una gigantesca grieta en nuestro vínculo, en nuestra intimidad, en nosotros. Y ella, actuaba como si todo eso realmente no importara. Nunca la habría obligado. Nunca. Pero ni siquiera estaba dispuesta a hablar. Ninguna apertura. Ningún diálogo. Ningún compromiso. Solo un muro. Frío, liso, erguido entre nosotros, infranqueable. Una decisión ya tomada. Grabada en piedra. Y de repente, todo lo que decía, incluso dicho con suavidad, incluso matizado de respeto, parecía sospechoso, deformado, vuelto en mi contra. Como si el simple hecho de querer entender me convirtiera en el culpable. Por la noche, volví a nuestra cama. No por provocación. No por obstinación. Sino porque me negaba a convertirme en un exiliado en mi propia casa. Ella no dijo nada. Ni una palabra. Simplemente se cubrió la cabeza con la manta hasta la barbilla, de espaldas a la pared, su espalda erguida como un cartel de prohibido el paso. No nos tocamos. No intercambiamos una palabra. Simplemente, coexistimos. Y yo, seguí allí, tendido en el silencio, con los ojos abiertos al techo, el corazón asediado por preguntas que giraban como buitres. ¿Cómo no vi venir esto? ¿Acaso estaba demasiado absorto en mi trabajo, en mis plazos, mis ambiciones, para percibir este deslizamiento? ¿O ella lo había escondido cuidadosamente, enterrado bajo sonrisas de fachada, hasta que ya no pudo más y todo estalló de golpe? Volví a descifrar el hilo, una y otra vez. Sí, nuestra vida sexual había disminuido. Pero nada alarmante. No hasta el punto de hacer sonar la alarma. Llevábamos más de 6 años casados. Trabajábamos mucho. La fatiga, el estrés, todo eso era parte del trato, ¿no?
Había altibajos. Flujos y reflujos. Era normal, me decía. Aún teníamos nuestras noches de amor. Siempre nos tomábamos de la mano frente a las películas. Yo le susurraba un «te amo» antes de quedarme dormido. Al menos, creo que lo hacía. Hasta que se volvió mecánico. Hasta que se desvaneció. Y ahora, algo me saltaba a la vista con una claridad insoportable. Estaba en un matrimonio donde no era deseado ni necesario. No realmente. Ya no era un marido. Me había convertido en un compañero logístico. Pagaba las cuentas, sacaba la basura, pasaba la aspiradora, participaba en las cenas de pareja y en las noches de juegos para mantener la ilusión de un matrimonio funcional. Era un accesorio. Una silueta de fondo en la narración bien calibrada de su crecimiento personal, de sus límites redefinidos, de su despertar feminista. Peor aún, me había convertido en una figura simbólica. Un ejemplo conveniente que ella podía esgrimir en sus círculos en línea, un marido promedio, bien intencionado pero obtuso, contra el cual ahora debía poner límites valientes. Y a pesar de todo eso, a pesar de la humillación silenciosa y el vacío, quise intentar una última vez. Era un sábado por la mañana. La luz aún era suave, atenuada por las nubes. La casa se bañaba en ese tranquilo perezoso que siempre me hacía amar nuestros fines de semana. Ese tipo de mañana donde el tiempo parecía suspendido. Ella estaba cerca de la máquina de café, la mirada fija en su teléfono. Ni siquiera necesitaba mirar la pantalla para adivinar, probablemente un nuevo hilo sobre la carga emocional, o un artículo explicando cómo los hombres instrumentalizan la competencia, un término que había usado recientemente, con un aire serio. Tomé una profunda inspiración. Y, en silencio, me acerqué suavemente. Jocelyn, dije, con voz tranquila, las manos abiertas en un gesto de apaciguamiento. Estoy intentando respetar lo que sientes. Realmente lo hago. Pero necesito entender. Necesito saber si he hecho algo mal. Si hay algo que pueda cambiar. Ella soltó un suspiro. Largo. ¿Teatral? El tipo de suspiro que, en otra vida, le habría valido un Oscar. Miró al cielo, sacudió la cabeza, lentamente, como si acabara de hacer la pregunta más absurda del siglo. Ese es precisamente el problema con los hombres, dijo, su voz afilada de desdén. Ustedes creen que todo gira en torno a ustedes. Me quedé allí, desconcertado. No trato de llevar esto a mí, respondí, sinceramente perplejo. Estoy tratando de entender cómo llegamos a esto. Mi camino es lo que importa, replicó ella. Mi autonomía. Y el hecho de que insistas en lo que tú has hecho mal, solo demuestra lo que digo. Algo se apretó en mi pecho. Un peso que ya no sabía dónde alojar. Intenté contenerme, no dejar que la emoción saliera. Pero estamos casados, dije, con la voz baja pero firme. Tus decisiones también me afectan. Ella cruzó los brazos, frunció el ceño. ¿Y qué? Lanzó. ¿Crees que tu derecho sobre mi cuerpo prevalece sobre mi derecho a disponer de él? Parpadeé, atónito. No es en absoluto lo que digo. Pero ella ya no escuchaba. Ya estaba en otra parte, en una escena invisible, su voz llena de indignación bien ensayada. Por eso persiste el patriarcado, declaró, como una actriz en el apogeo de un monólogo. Porque hombres como tú no soportan que las mujeres tomen sus propias decisiones. Se había acabado. No fue con un estruendo de gritos. No fue en una pelea de platos rotos. Simplemente, se acabó. Me fui. No por ira, sino por una desesperación tan profunda, tan pesada, que salir de esa habitación requirió toda la energía que aún me quedaba. Ya no había diálogo. No había lugar para las dudas, los matices, los intentos de comprensión. Ella había construido un mundo en el que todo lo que decía, incluso con ternura, incluso con humildad, servía únicamente para confirmar que yo era el problema. 2 semanas después de esa declaración, me encontré sentado en mi coche, aparcado frente a nuestra casa. El motor apagado. Las manos sobre el volante. Y no podía salir. ¿Qué me esperaba, adentro? Otra noche de sonrisas falsas.
Otra comida donde los tenedores hacían más ruido que nuestras palabras. Otra lección, tal vez, sobre cómo querer intimidad me convertía en cómplice del sistema. Y ahí fue cuando entendí. Tenía una elección. Podía seguir viviendo en este desierto emocional, esperando una lluvia que nunca caería. O podía redirigir mi energía. Mi atención. Mi amor. Mi aliento. Hacia algo. O alguien. O incluso solo una dirección. Algo que todavía tuviera una oportunidad de florecer. No era venganza. No era una confrontación. No aún. Era más simple. Más tranquilo. Era una reorientación. Un instinto vital. El comienzo de un movimiento interior, discreto pero imparable. Y cuando finalmente abrí la puerta para volver a esa casa, algo en mí había cambiado. Por de verdad. Si Jocelyn había podido cerrar el capítulo emocional sin abandonar nuestra casa, entonces tal vez yo pudiera hacer lo mismo. No para devolverle el favor. No por venganza. Sino para encontrarme a mí mismo, en algún lugar bajo los escombros. Todo comenzó suavemente. Configuré mi alarma para las 5:30. Una hora antes que la suya. Esas mañanas silenciosas rápidamente se convirtieron en sagradas. Allí había una paz que ya no encontraba en ningún otro lugar. Sin tensión, sin miradas de reojo, sin comentarios disfrazados detrás de una sonrisa tensa. Solo el silencio. Mi silencio. Comenzaba con 20 minutos de meditación. Yo, el antiguo escéptico, aquel que siempre se reía de la idea del respirar con conciencia plena. Pero ahora, tenía tiempo. Incluso lo necesitaba. Y contra todo pronóstico, esa simple pausa matutina se convirtió en un espacio respirable en medio del caos. La niebla en mi cabeza comenzó a disiparse, como si el aire finalmente se renovara. Luego vinieron los ejercicios físicos. Nada excesivo, no un intento de renacer virilmente patrocinado por Instagram. Solo flexiones. Abdominales. Algunos estiramientos. Un troteo tranquilo por el barrio. Gestos simples, intencionales. Pruebas diarias de que mi cuerpo aún me pertenecía, y que todavía era capaz de levantarme. Cuando Jocelyn salía de nuestra habitación hacia las 7, yo ya había vuelto. Duchado. Vestido. Un café en la mano. Sentado a la mesa de la cocina, un libro abierto delante de mí. Cualquier libro, siempre que me alejara de la prisión invisible donde daba vueltas. El tercer día, finalmente habló. «Te levantas temprano», lanzó mientras pasaba cerca de mí para coger algo del frigorífico. Un atisbo de irritación, apenas perceptible. No frontal. Pero real. No le gustaba que estuviera allí, en su espacio matutino. Estaba acostumbrada a reinar sola en la cocina, con sus tazas de colores, sus podcasts comprometidos, su presencia vertical y segura. No levanté la vista de mi libro. Solo hice algunos cambios, dije, en un tono ligero. Ella se quedó ahí, un segundo de más. Como si esperara que explicara más. No añadí nada. Ella no preguntó nada. Solo murmuré algo en su barba, un comentario vago sobre la masculinidad tóxica y la cultura del deporte, y luego se sirvió su leche de almendra como si la conversación nunca hubiera existido. Hice como si no hubiera oído. En la segunda semana, di un paso más, me inscribí en un pequeño gimnasio cerca de mi oficina. Nada impresionante. Metal, sudor, una radio que chisporrotea y nadie para hacerme sentir culpable por existir. En lugar de precipitarme a casa para sentarme en ese silencio que se había vuelto opresivo, me tomé mi tiempo. 1 hora de pesas. 1 hora sin que se analizaran mis intenciones, ni que se cuestionara la legitimidad de mis emociones. Cada serie de ejercicios quemaba un poco más de ese resentimiento que me consumía. Cada gota de sudor arrastraba una capa de lástima de mí mismo. Y, sin darme cuenta de inmediato, me sorprendí a mí mismo considerando un futuro. Un futuro sin Jocelyn en el centro de mi universo. Un futuro donde podría, al fin, decidir lo que importaba para mí. También comencé a reconectar con algunos viejos amigos. Hombres que había dejado de lado a lo largo del matrimonio, no por desinterés,
sino porque a Jocelyn no les soportaba. Muy masculinos, había dicho un día. Problemáticos, había precisado. Traducción, no se disculpaban por existir, no filtraban cada frase como si estuvieran presentando un PowerPoint sobre la diversidad, y sobre todo, no la colocaban en el centro de todas las conversaciones. Solo eran almuerzos simples. ¿Qué haces? Conversaciones normales. No me quejé. No les pedí consejo. No la critiqué. No buscaba validación. Solo quería volver a respirar. No era una venganza. No era una reconquista. El objetivo no era probar algo a Jocelyn, ni a nadie más. La meta era reencontrarme a mí mismo. Recordar quién era antes de convertirme en el saco de boxeo ideológico de otra persona. Antes de que mi día a día se redujera a caminar sobre cáscaras de huevo, anticipando ofensas que ni siquiera comprendía. Y lo que me sorprendió, a lo largo de los almuerzos con estos amigos reencontrados, fue ver cuántos de ellos vivían versiones similares de esta desorientación. No siempre idénticas, por supuesto. Pero los patrones se repetían. Caleb, un colega de 36 años, un tipo recto y tranquilo, me contó que su novia, después de 3 años de relación, había decretado de repente que su afición, los videojuegos, era problemática. Un hombre adulto que juega es infantil, le había dicho. Y, sin embargo, era su válvula de escape. Su manera de desconectar. No bebía, no salía en exceso. Jugaba 1 o 2 horas después del trabajo. ¿Y ahora? Ese simple gesto lo hacía parecer un adolescente irresponsable. Martín, mi antiguo compañero de cuarto en la universidad, vivía algo diferente. No puedo publicar nada en las redes sin que ella me corrija públicamente, me confesó. Como si su esposa se hubiera nombrado su correctora moral. ¿Un meme? ¿Un artículo mal elegido? Ella comentaba, exponía, recuadraba. No en privado. Delante de todos. Es como si tuviera que darme una lección. Como si fuera su alumno, no su compañero. Y yo escuchaba, asentía con la cabeza, porque entendía. Esta sensación de ser culpable por defecto y de ser considerado responsable de un malestar más amplio, cultural, histórico, mientras solo intentamos amar, existir, comprender. No puedes ganar, dijo Caleb un día, removiendo su café. Y esa frase se me quedó grabada. No puedes ganar si sigues jugando según reglas que cambian constantemente. Reglas que nunca aceptaste. Reglas que ni siquiera has visto escritas. Entonces tal vez, que la respuesta no era jugar mejor. Sino dejar de jugar por completo su juego. Y empezar a construir el mío. Fue entonces cuando abrí una cuenta de ahorros, solo a mi nombre. En silencio. Sin gestos espectaculares. No para crear un abismo. Sino para darme un anclaje. Un recurso mío. Una dirección. Nunca dejé de contribuir a los gastos comunes. No cambié mis hábitos en la casa. Pero discretamente redirigí lo que Jocelyn llamaba gastos discrecionales. El viaje a Costa Rica que ella mencionó para nuestro aniversario, una estancia en torno a un retiro de emancipación femenina, donde yo me habría encontrado cargando sus maletas mientras ella exploraba a su diosa interior. Dije que sí sonriendo, asentí con la cabeza. ¿Pero el dinero? Directamente se fue a una cuenta de inversión de alto rendimiento. A mi nombre. Y no era una traición. Era una recuperación de oxígeno. Esa cuenta no era enorme. Pero era mía. ¿Segura? ¿Tranquila? Fuera de alcance. Y, aproximadamente un mes después, una mañana, mientras me preparaba como todos los días, me detuve frente al espejo del baño. Me sorprendí al verme realmente. Y apenas reconocí al hombre que me miraba. Mi cuerpo había comenzado a cambiar. Los entrenamientos, sin pretensiones, estaban dando sus frutos. Mis hombros eran más anchos, mi abdomen más firme. Pero no era solo físico. No solamente. Mi postura había cambiado. Ese ligero hundimiento, que ni siquiera había notado, había desaparecido. Y ese nudo, alojado en la base de mi cuello desde hacía meses, finalmente se había relajado. Pero sobre todo, era mi mirada.
Había en mis ojos una claridad nueva. Una concentración. Una chispa que no había visto desde hacía tanto tiempo. Quizás no desde el anuncio de Jocelyn. Quizás no desde antes de que comenzara la erosión. Esa mañana, frente a mi reflejo, comprendí una cosa: no me había levantado simplemente más temprano. Me había reincorporado. Luego renové mi guardarropa. Nada llamativo. Nada que gritara mírame. Solo ropa simple, bien ajustada, que realzaba los cambios de mi cuerpo sin hacerme parecer alguien que se aferraba desesperadamente a sus 20 años. Confianza, no desesperación. Y cuando llegué a una cena entre amigos con una camisa nueva, sencilla, pero bien cortada, los cumplidos no tardaron. «Has adelgazado, ¿verdad?», me preguntó Megan, con una sonrisa franca en los labios, al sentarse a mi lado. «Solo cuido mejor de mí», respondí con una sonrisa tranquila, sin forzar. Jocelyn, por supuesto, también lo había notado. Pero fiel a sí misma, intentó camuflar cualquier reconocimiento bajo una capa de crítica velada. «¿No te queda un poco ajustada esa camisa?», me lanzó una mañana, mientras abotonaba el cuello antes de salir al trabajo. «Parece que te estás esforzando demasiado». Muy buena crisis de la mediana edad. No mordí. No esta vez. Simplemente sonreí, cogí mis llaves y salí. Sin una palabra. Ese silencio, mi silencio, parecía molestarla más que cualquier respuesta. Pero mi transformación no se detuvo en mi apariencia. Se extendió. Silenciosamente. Estratégicamente. A mis finanzas. Jocelyn y yo siempre habíamos tenido cuentas separadas, además de una cuenta común para las facturas y los gastos del día a día. Eso no había cambiado. Continué contribuyendo exactamente como antes. Ni más, ni menos. Pero todo lo demás. Los extras, los viajes, los restaurantes de prestigio, los regalos considerados y costosos que a veces nos hacíamos para sentirnos vivos juntos, estos gastos se han evaporado. No por rencor, sino porque estas experiencias ya no se compartían. ¿El viaje a Costa Rica? Ese centrado en un retiro de emancipación femenina que ella quería regalarse como celebración del aniversario de pareja. Asentí con la cabeza. Sonrisa cortés. Falsa aprobación. Pero el dinero, por su parte, había tomado otra dirección. Una cuenta de inversión a mi nombre, una inversión pensada. Solo para mí. Y con eso, un nuevo sentimiento. Control, por fin. Pero sobre todo, comencé a reinvertir en lo que realmente me hacía sentir vivo. La fotografía. Una pasión antigua, sofocada bajo las quejas discretas de Jocelyn, que la consideraba inútil, demasiado consumidora de tiempo, no presentes para nosotros. ¿Irónico, no? Cuando se piensa en lo que queda de nosotros. Me inscribí en un pequeño taller de fotografía durante un fin de semana. Nada espectacular. Solo lo suficiente para reencontrar mis puntos de referencia. Para sumergirme de nuevo. He invertido en una buena reflex, 2 o 3 objetivos sólidos, una bolsa de transporte funcional. No en la desmesura, solo en la calidad. Y muy pronto, me sorprendí partiendo de excursión al amanecer, el sábado por la mañana. Cuando el mundo todavía duerme. En busca de luz. En busca de mí. Estas excursiones se han convertido en mi santuario. Caminaba en silencio, respiraba el aire fresco, esperaba que el sol dorara las colinas o hiciera brillar la escarcha en las hojas muertas. En esos momentos, ya no era un marido. Ya no era el problema a deconstruir. No era corregido, ni juzgado, ni reducido a una abstracción ideológica. Simplemente estaba allí. Completo. Presente. Comencé a ver tutoriales, a leer sobre composición, a practicar una y otra vez. Mis primeras fotos eran torpes, planas, sin alma. Pero muy pronto, progresé. Y con cada foto mejor encuadrada, cada juego de luz dominado, cada imagen capturada. Era como si también recuadrara mi propia vida. Muy pronto, tuve imágenes de las que estaba orgulloso. No simplemente bonitas. Poderosas. Vivas. Verídicas.
una cadena de montañas afiladas, bañada de luz anaranjada como una hoguera pacífica. Primeros planos de escarcha matutina formando patrones tan delicados que se podría haber creído que eran encajes, cosidos por el frío mismo. Un campo dorado, barrido por nubes de tormenta negras y en movimiento, una escena digna de una película postapocalíptica. Comencé a publicarlos en línea, sin pretensiones, solo para compartir. Y poco a poco, atraje atención. Algunos suscriptores. Luego algunas decenas. Comentarios alentadores. Mensajes de otros fotógrafos, aficionados como yo, o apasionados experimentados. Poco a poco, se formó un pequeño público fiel. Un nuevo círculo, donde no era ni el marido de, ni el hombre a deconstruir. Solo un ojo, una sensibilidad, una voz. Y para mi gran sorpresa, algunas de mis fotos incluso comenzaron a venderse, en copias, en una pequeña plataforma de mercado en línea. Nada espectacular. Pero suficiente para alimentar mi pasión. Cada dólar de estas ventas iba directamente a mi cuenta personal. Mi espacio. Una riqueza minúscula, pero libre. Luego, un sábado por la mañana, después de una larga caminata por los bosques húmedos fotografiando los primeros rayos del día, regresé a casa, mochila al hombro, una sonrisa discreta en la esquina de los labios. Jocelyn ya estaba de pie, con una taza de café en la mano. Por primera vez en semanas, levantó los ojos hacia mí, con la frente ligeramente fruncida. ¿A dónde ibas tan temprano, un sábado?, preguntó entrecerrando los ojos. Su voz tenía esa nota, familiar. Una exigencia camuflada bajo una pregunta. No le interesaba lo que hacía. Se sorprendía, o más bien, se irritaba, de que lo hiciera sin ella. Jocelyn nunca había estado acostumbrada a que viviera fuera de su órbita. Estaba acostumbrada a que yo estuviera allí, físicamente, emocionalmente, logísticamente, cuando ella lo decidía. Estoy tomando fotos, respondí simplemente, sacudiendo un poco mi chaqueta, dejando mi bolso en el suelo. Ella cruzó los brazos, inclinó ligeramente la cabeza. ¿Desde cuándo haces fotografía? El tono no era curioso. Era acusador, como si hubiera violado una regla tácita. Siempre me ha gustado, respondí con tono tranquilo. Simplemente nunca había tenido tiempo para volver a hacerlo. Sus labios se apretaron. Su mirada vaciló. Una mezcla de confusión, irritación y, quizás, de preocupación. O algo más sutil, un interés mal disimulado, como si de repente se diera cuenta de que había vuelto a ser un hombre completo. Pero no dijo nada más. Ella se quedó ahí plantada, unos segundos, luego se volvió hacia su taza. Bueno, lanzó por encima del hombro, necesitaba ayuda con algunas cosas en casa el fin de semana pasado. Pero no eras localizable. Ahí está. Ninguna pregunta sobre lo que había visto, lo que había capturado. Ni una palabra sobre la pasión recuperada, sobre esa nueva luz en mis ojos. Solo una queja, no estaba allí para ella. Me mantuve calmado. Podías haberme enviado un mensaje, respondí mientras me servía agua. El teléfono tiene señal incluso en la montaña. Su voz se alzó un tono. No debería haber tenido que enviar un mensaje a mi marido para que me ayudara. Es sentido común, no un favor. Sostuve su mirada, sin elevar la voz. Y, en un tono neutro, dejé caer, las cosas cambian. Esas 3 palabras resonaron en la habitación como una campana de catedral. Y en un instante, vi algo quebrarse en su mirada. Una pequeña fisura en su máscara. Una chispa de duda. De realización. Quizás sus declaraciones unilaterales no eran sin consecuencias. Quizás al reconfigurar nuestro vínculo, ella había olvidado que yo también podía adaptarme. Mientras tanto, en el trabajo, todo tomaba impulso. Una nueva vida se estaba delineando. Un ritmo diferente. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no me limitaba a sobrevivir. ¿Bebía? La neblina que me había envuelto durante meses finalmente se había disipado. Mi concentración se había afinado, como un objetivo que se ajusta después de haberlo dejado borroso demasiado tiempo. Mi confianza, por su parte, había regresado, no en destellos, sino en una fuerza tranquila.
Y no solo estaba de pie. Estaba sobresaliendo. Ryan, mi jefe, en sus 40, con una mente aguda, poca disposición para los rodeos, me llamó a un lado después de una presentación con un cliente que había llevado con precisión, calma y seguridad. Hagas lo que hagas, sigue así, me dijo dándome una palmada en la espalda. Estás en llamas últimamente. Estas palabras podían parecer banales. Profesionales. Casi mecánicas. Pero después de meses de ser tratado como un fantasma en mi propia casa, este simple signo de reconocimiento significaba mucho. No todo. Pero lo suficiente. Suficiente para recordarme que aún existía como yo mismo. Comencé a aceptar las oportunidades que había estado evitando antes. Proyectos con desplazamientos, conferencias, formaciones. Antes, los rechazaba para estar allí. Para mantener una presencia en casa, para nosotros. Pero ahora, disfrutaba de la distancia. Una conferencia de 3 días en Chicago. Un entrenamiento de una semana en Denver. Una reunión express en Boston. Cada desplazamiento me ofrecía un respiro. Habitaciones de hotel donde podía dejar mis cosas desordenadas sin ser acusado de ser caótico. Comidas donde nadie hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi plato. Conversaciones donde mis palabras no eran filtradas, analizadas, sospechadas. Denver, sobre todo. Un momento decisivo. Durante mi estadía, encontré a Travis, un viejo amigo de la universidad que se había instalado en Colorado desde hacía años. Hicimos una caminata una mañana temprano en las montañas rocosas. El aire estaba fresco. La luz perfecta. Las nubes se acumulaban justo lo suficiente para convertir el cielo en algo dramático sin robar protagonismo a los picos. Capturé esa mañana algunas de mis mejores fotos. Y cuando las publiqué unos días después, mi audiencia explotó. 3 impresiones vendidas en pocos días. Un pequeño paso, pero un paso real, tangible. Esa tarde, después de la caminata, estábamos sentados en un banco con vista a un panorama grandioso. El silencio nos envolvía, tranquilizador. Travis me miró. «Sabes, realmente podrías hacer de esto una actividad seria», dijo. «Tienes una verdadera mirada. Un verdadero estilo». No era un halago. Lo conocía lo suficientemente bien para saberlo. Hablaba con esa sinceridad que se reserva para las amistades profundas. Y sus palabras me tocaron. ¿Y si la fotografía no fuera solo un desahogo? ¿Y si no fuera solo una distracción para sobrevivir al vacío, sino un camino? Un paso hacia otra versión de mi vida. Una versión que ya no dependía de la aprobación, o peor, de la constante condescendencia de alguien más. 3 meses después de comenzar esta reorientación, todo lo demás había encontrado su equilibrio. Dormía mejor. Sonreía más. Mi piel estaba más clara, mi mirada más enfocada. Rendía mejor en el trabajo. Mis amistades florecían. Y sobre todo, me comportaba mejor conmigo mismo. Menos duro. Menos avergonzado. Menos apagado. Todo, menos mi matrimonio, iba mejor. Ese había permanecido petrificado en lo que se había convertido, una cáscara vacía. Un teatro de interacciones pulidas y presencias paralelas. Una obra sin diálogo, donde 2 existencias cohabitan sin nunca volver a encontrarse. La ironía no me había pasado desapercibida. Al retirar su afecto, Jocelyn me había, sin querer, empujado a convertirme en una versión más fuerte, más clara, más arraigada de mí mismo. Más delgado, más concentrado, más vivo. Como si el universo, en su lógica torcida, decidiera restablecer el equilibrio, tomar una cosa, ofrecer otra. Lo que Jocelyn ignoraba, y que no tenía absolutamente ninguna intención de revelarle, es que yo había tomado la delantera. Simplemente le había dicho que había abierto una cuenta corriente separada. Una cuenta en la que ahora depositaba el 50% de mi salario, incluidas las primas de rendimiento. La otra mitad, ampliamente suficiente, continuaba cubriendo mi parte de nuestras obligaciones comunes, hipoteca, gastos, compras. Nada de fraudulento, nada oculto. Pero esta nueva cuenta era mi red de seguridad, dólar por dólar. No porque pensara irme de inmediato.
sino porque me negaba, a partir de ahora, a ser sorprendido sin paracaídas. Una noche, mientras me ataba las botas para salir a capturar las luces de la ciudad en largas exposiciones, con la mochila fotográfica al hombro, rompió el silencio. ¿Ves a alguien más? Me quedé paralizado un instante, con la mano en la manija de la puerta. Era su voz. El tono. Aquel que, durante años, llevaba la autoridad suave de alguien que aún creía tener derecho sobre mi corazón, sobre mi tiempo, sobre mi energía. Me había retirado toda forma de afecto. Y, sin embargo, aún esperaba cuentas. Me di la vuelta lentamente, mirándola a los ojos. No, respondí con sinceridad. ¿Por qué me preguntas eso? Ella se encogió de hombros, pero su voz había cambiado. Sin ira. Sin celos. Algo más difuso. ¿Quizás, perdida? Has cambiado, dijo ella. Apenas estás en casa. Estuve a punto de reír. No por burla, sino por incredulidad. Después de todo lo que me había dicho. Después de haberme relegado al papel de figurante en nuestro propio matrimonio. Simplemente redirijo mi tiempo y mi energía hacia cosas que me llenan, respondí con calma, con el mismo tono desapegado que ella había usado semanas atrás. ¿No era eso lo que hacías? Se puso rígida. A la defensiva. Es diferente. ¿De verdad? Pregunté sin alzar la voz. Tomaste una decisión personal sobre tu cuerpo y tu autonomía. Tomé mis llaves. Y yo tomo decisiones personales sobre cómo ocupo mi tiempo y mis intereses. Me parece perfectamente justo. Ella me miró fijamente. Entonces, ¿qué eres? ¿Una especie de castigo para mí? Su voz se quiebra ligeramente al final. Para nada, dije abriendo la puerta. Me estoy adaptando a nuestra nueva realidad. Has establecido un límite, lo respeto. Simplemente estoy fijando los míos. Ella se quedó sin respuesta. Nada. Y yo no esperé. Al caminar hacia el parque donde el grupo de fotografía me esperaba, algo dentro de mí se activó. Un clic nítido y claro. Por primera vez desde aquella noche en que ella decretó el fin de una parte entera de nuestra vida, ya no contenía la respiración. No lo esperaba más. No esperaba que cambiara de opinión. No esperaba más que volviera hacia mí con ternura, que reparara, que se suavizara. Estaba demasiado ocupado construyendo. No era una venganza. Era una reconstrucción. Una vida que ya no giraba en torno a su aprobación, ni a su falta de afecto. Esa noche, nos encontramos en un parque local, trípodes erguidos, sensores listos. Aprendimos a capturar las luces que se deslizaban en la noche, a hacer bailar las estrellas en nuestros objetivos, a componer con la oscuridad. Y al fotografiar estas estelas luminosas, me sorprendí sonriendo. Porque, por primera vez en mucho tiempo, finalmente había recuperado mi propia luz. Farolas. Estrellas. Luz de luna. Capturábamos la calma en la oscuridad. Una luz aquí, un reflejo allá. Exposiciones largas que transformaban el silencio en imágenes. Entre el grupo esa noche, había un hombre llamado Dylan, de unos 30 años, periodista de una pequeña revista local. Se inclinó sobre la pantalla de mi cámara, revisando mis tomas. Estas fotos son realmente increíbles, dijo mientras pasaba las imágenes. Siempre estamos buscando nuevos talentos locales para nuestra sección de naturaleza. ¿Te gustaría discutirlo? Y de repente, una puerta se abrió. Inesperada. Pero real. Tangible. No un fantasma. No una consolación. Una oportunidad. Cuando llegué a casa, Jocelyn ya estaba dormida. O fingiendo. Estaba acostada de lado, de espaldas a la puerta, como siempre. Sin duda irritada porque no estuviera allí para escuchar otra serie de quejas sobre sus colegas opresivos o sus amigos no lo suficientemente despiertos. Pero, por primera vez, no me importaba. Porque tenía otra cosa en mente. Algo que tenía futuro. 6 meses después de haber comenzado esta reorientación interior, llegó el momento decisivo. Un retiro empresarial, organizado en un hotel tranquilo a la orilla del lago.
Team building, planificación estratégica, cenas colectivas. Antes, habría suspirado. Ahora, acogía este paréntesis con gratitud. Cuando llegó la noche, nuestro equipo se reunió alrededor de una fogata. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. El aire olía a pino y humo. Las risas flotaban, los malvaviscos se caramelizaban suavemente. Y entonces Elise vino a sentarse a mi lado. Había ingresado al servicio 3 meses antes. 29 años. El opuesto exacto de Jocelyn. Cálida. Abierta. Presente. No pretendía interesarse, realmente escuchaba. Hacía preguntas y esperaba las respuestas. No para hacer un giro hacia su propia historia, sino para comprender. Estábamos allí, lado a lado, en la suave penumbra del fuego, las sombras danzando sobre su rostro. Se inclinó ligeramente, su voz baja, confidencial. Sabes, cuando empecé aquí, todo el mundo me dijo que tenía suerte de trabajar contigo. Me giré hacia ella, sorprendid. ¿De verdad? ¿Por qué? Ella sonrió ligeramente, de manera sutil, casi tímida. Dijeron que habías mejorado completamente el rendimiento del equipo. Pero también, que habías cambiado mucho, personalmente. Levanté una ceja, intrigado. ¿Cambiado cómo? Se mostró indecisa, luego me miró con una curiosidad suave. Se decía que eras un poco cerrado. Casi triste. Ella bajó la mirada, un poco avergonzada. Pero no es en absoluto la persona que conocí. Miré las brasas, escuchando su crepitar. Tenía razón. Digamos que he pasado por cosas personales, dije en voz serena. Y al final entendí que la única cosa que realmente podía controlar era a mí mismo. Mi tiempo. Mi energía. Mi estado de ánimo. Así que cambié algunas cosas. Ella asintió lentamente. Bueno, sea lo que sea que hagas, funciona. Parece que ahora estás en tu elemento. Y a medida que avanzaba la noche, me sentí relajado como no lo había estado en mucho tiempo. Elise era brillante. Sutil. Pero sobre todo, tenía ese humor seco y de cara seria que me tomaba por sorpresa y me hacía reír, de verdad reír. No por educación. No para desactivar una tensión. Solo por placer. Y ese placer, no lo había conocido en años. Habíamos hablado de todo y de nada, de senderismo, de fotografía, de las absurdidades de los seminarios de empresa, esos juegos de rol forzados y esos rompehielos incómodos que Elise se burlaba con un humor afilado, irresistible. Y me sorprendí sonriendo. No esa sonrisa mecánica que había aprendido a mostrar durante las cenas de sociedad o las veladas de parejas en piloto automático. Una sonrisa verdadera. ¿Sincera? ¿Ligera? Natural. Cuando mencioné mi pasión por la fotografía de paisajes, sus ojos se iluminaron. Muéstrame, me dijo dándome un ligero codazo. Saqué mi teléfono, abrí mi galería. Ella se inclinó, lo suficientemente cerca para que sintiera un suave aroma a cítricos, un sutil perfume de champú, discreto pero cautivador. Son increíbles, susurró mientras deslizaba las imágenes. Tienes un verdadero talento. Gracias, murmuré, un poco avergonzado. Vendo algunas impresiones en línea. Una revista local podría publicarlas pronto. Es fantástico, dijo ella levantando la vista hacia mí. Y en su mirada, una admiración sincera. Me encantaría ver más de tus obras, algún día. Su sonrisa se detuvo. Y entonces, lo sentí. Un latido inusual en mi pecho. El tipo de escalofrío discreto pero vibrante, que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. La calidez de su hombro rozando el mío envió una sacudida suave e inesperada por todo mi cuerpo. No era dramático. No apasionado. Simplemente, real. Un instante fugaz. Pero que me golpeó mucho más fuerte de lo que habría creído. Era un recordatorio brutal de todo lo que me había faltado. Cualquier forma de cercanía. De intimidad. De ímpetu compartido. Me moví muy ligeramente, justo lo suficiente para crear un poco de espacio entre nosotros. No por rechazo,
Por respeto. Por lucidez. Porque no importa el estado de mi matrimonio, no iba a cruzar ese límite. No ahora. No todavía. Más tarde, mientras el grupo se dispersaba hacia los chalets, Elise caminó a mi lado por el sendero de tierra. Algunos de nosotros planeamos una pequeña caminata al amanecer, mañana por la mañana, antes de las reuniones, dijo ella, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Sería perfecto para tus fotos de paisaje. Sonreí. Sí. Cuenta conmigo. Y a la mañana siguiente, al amanecer, estábamos allí, en una cresta, con el aliento contenido, los pies en el rocío. Elise, 2 colegas más y yo. El cielo se tiñó de colores irreales, naranjas ardientes, rosas pálidos, violetas profundos. Tomé decenas de fotos. Panoramas majestuosos. Nubes en formación. Cimas de árboles brillando con la luz naciente. Pero, sin realmente decidirlo, mi objetivo regresaba una y otra vez hacia ella. Elise. Su perfil sereno, vuelto hacia el horizonte. Su silueta recortada por la luz de la mañana, bañada en oro. Había, en su presencia, algo sólido. De enraizado. De pacífico. Un respeto mutuo. Una curiosidad honesta. Una conversación verdadera, no un discurso, no una pelea. Elise representaba todo lo que me había faltado. No solo físicamente, sino humanamente. Y, sin embargo, sabía, sin la menor duda, que no podía hacer nada. No podía apresurar nada. No mientras mi situación con Jocelyn permaneciera en suspenso. No sería ese hombre. No quería un nuevo comienzo construido sobre un final mal cerrado. Cuando regresé esa noche de domingo, lo primero que me sorprendió fue el olor. Ajo. Romero. Algo estaba cocinándose. Jocelyn estaba en la cocina. Un detalle simple. Casi insignificante. Pero después de todo lo que había vivido en los últimos meses, era inusual. Jocelyn estaba en la cocina. Tarareaba suavemente, removiendo algo en la estufa. Una escena doméstica, casi nostálgica, excepto que hacía meses que ella no cocinaba para nosotros. Solo eso ya me había hecho fruncir el ceño. ¿La sincronización? Sospechosa como el infierno. ¿Cómo fue el retiro? Preguntó, sin realmente girarse, apenas lanzando una mirada por encima de su hombro. Su tono era ligero. Casi agradable. Demasiado. Productivo, respondí, dejando mi bolso cerca de la puerta, mientras mantenía un ojo alerta. Hemos finalizado el plan estratégico para el próximo trimestre. Ella asintió, como si eso tuviera la menor importancia para ella. Luego, con un tono igualmente neutro, he visto algunas de las fotos que has publicado. La observé con atención. El lugar era hermoso, dije simplemente. Pero en mi cabeza, la pregunta ya giraba, ¿por qué este interés repentino? Se giró parcialmente, aún con la cuchara en la mano, su mirada fija en mí, mucho más intensa que un simple intercambio de banalidades. ¿Esa mujer, en algunas fotos, es de tu equipo? Me quedé en silencio un momento. La pregunta se formuló en un tono deslizante, suave, pero cargado. No había notado que Elise apareciera tanto en mis imágenes publicadas. Había algunas fotos de grupo, sí. Nada ambiguo. Nada frontal. Pero ahí estaba. Naturalmente, simplemente, o presente. Es Elise, respondí con un tono neutro. Nuestra nueva especialista en marketing. Es muy bonita, dijo entonces, con sus ojos fijos en los míos. Era la forma en que lo había dicho. No un cumplido. Ni una observación. Una declaración territorial, llena de ironía y veneno contenido. Y viniendo de ella, que me había rechazado cuerpo y alma, era, casi cómico. No me había dado cuenta, mentí, ya a la defensiva sin entender muy bien por qué. Ella levantó una ceja. ¿De verdad? Has publicado una docena de fotos con ella. Parece que te has dado cuenta de mucho más de lo que estás dispuesto a admitir. El tono, esta vez, no dejaba lugar a dudas. Acusador. Señalado.
Controlado. Tomé una larga respiración, sopesando cuidadosamente mis palabras. Ella estaba en la toma durante las actividades grupales, dije con calma. Luego la miré a los ojos. ¿Por qué me haces esta pregunta, Jocelyn? Ella no respondió de inmediato. Revolvió su salsa un poco demasiado enérgicamente, su silencio más ruidoso que las palabras. Así que continué. Has sido muy clara, dije, sin alzar la voz. Algunos aspectos de nuestra relación han terminado. Lo dijiste. Lo impusiste, incluso. Has establecido un límite. Y yo he respetado ese límite. Veo sus hombros tensarse. Pero ella no habló. No podía. Porque todo lo que decía, era verdad. Y ahora, yo también aprendí a establecer mis propios límites. No tienes derecho a dictar mis relaciones profesionales, le dije, sin alzar la voz. Su mandíbula se contrajo. Se dio la vuelta hacia los fogones, de espaldas a mí. Solo tengo curiosidad por conocer a tus colegas, eso es todo, murmuró. Tengo derecho a saber con quién pasa mi marido su tiempo. Y fue entonces cuando se produjo el clic. La última ilusión se agrietó, y luego se derrumbó en silencio. Había terminado. Los residuos de culpa o confusión a los que me había aferrado durante meses acababan de desaparecer. Todo se había vuelto claro. Sus expectativas seguían siendo, cueste lo que cueste, unilaterales. Ella había retirado el afecto, la intimidad, la ternura, había vaciado nuestro matrimonio de su savia, pero continuaba exigiendo lealtad, exclusividad, control. Esa noche, estaba acostado en nuestra cama. Bien despierto. Ella, a mi lado, desplazaba su teléfono, con la mirada baja, la pantalla proyectando una luz fría sobre sus rasgos congelados. El silencio entre nosotros no tenía nada que ver con la guerra fría de los meses anteriores. No. Ese silencio era más tranquilo, más tenso, como dos adversarios silenciosos en un tablero de ajedrez, esperando a ver quién se movería primero. Y luego, la semana siguiente, algo cambió. Jocelyn comenzó a iniciar las conversaciones. ¿Cómo te fue en la reunión hoy? Me hacía la pregunta mientras me ofrecía un café, como si hubiéramos vuelto a nuestro segundo año de matrimonio. Me propuso ver una serie juntos. Preparó la cena. Varias veces. Sin más discursos. Sin más reivindicaciones. Solo cortesía, banalidades, atenciones dulces. Era extraño. Demasiado extraño. Ella estaba actuando. Lo sabía. Había resucitado una antigua versión de sí misma, la que había desposado, pero no era tonto. Veía lo que estaba pasando. Ella sentía que se me escapaba. Y ahora, intentaba devolverme a su órbita. Lo leía en sus ojos, en esas miradas que se detenían un poco demasiado tiempo sobre mí. En esas risas forzadas ante chistes que ella antes habría despreciado. Pero no funcionaba. Ya no me tentaba. Al contrario, cada gesto de su parte confirmaba lo que ya sabía. No se trataba de una reconexión. Era una maniobra. Y entonces, casi simultáneamente, ocurrieron dos cosas. La primera, obtuve el ascenso. Uno grandioso. Más responsabilidades, un título más prestigioso y, sobre todo, un aumento significativo. El tipo de cambio de estatus que podría, discretamente, acelerar mi plan de salida. No le dije ni una palabra a Jocelyn. Nada. Ni siquiera un suspiro de orgullo. Ella ya no tenía ese derecho. Había renunciado a ese vínculo. Y yo había aprendido a guardar para mí lo que me elevaba. La segunda, una noticia circuló en mi red. Un contacto de confianza me informó que la empresa de Jocelyn estaba en dificultades. Una fusión en preparación. Rumores de recortes presupuestarios masivos. Y su departamento estaba en la mira. No era un delito de información privilegiada. No es una traición. Solo ese tipo de información que circula en silencio por los pasillos bien conectados del mundo de los negocios. ¿Y el detalle que me impactó? 3 semanas antes, había ayudado al cónyuge de una colega a ser contratado en una empresa competidora. Un candidato con un perfil casi idéntico al de Jocelyn.
La misma formación. La misma antigüedad. La misma especialidad. Ese día, al colgar tras una llamada banal, un pensamiento frío se alojó en mi cabeza. Ella iba a caer. Y yo, iba a ascender. Solo había hecho falta una llamada. Una recomendación bien colocada. Un simple CV enviado a la dirección correcta. Eso era todo lo que había sido necesario para ayudar a ese cónyuge de colega a conseguir un puesto en una empresa competidora. Nada complicado. Solo una palanca, una conexión, una mano tendida. Y podría haber hecho lo mismo por Jocelyn. Pero no lo hice. De forma deliberada. Esta decisión, esta no acción, este silencioso rechazo a moverme, me hizo entender que había entrado en una nueva fase. Ya no era distancia. Ya no era aceptación. Era indiferencia. Verdadero. Clare. Fríamente lúcida. Ya no me interesaban sus resultados, sus implicaciones, sus plazos. Ella ya no formaba parte de mi campo de preocupación. En su lugar, aceleré mi estrategia de salida. Consulté a un abogado discretamente. Citas pagadas en efectivo, desde mi cuenta privada. Nada trazable. Nada que ella pudiera impugnar o anticipar. Quería saber exactamente cómo protegerme, cómo asegurarme de no estar desprevenida en el momento del divorcio. El abogado era metódico. Hacía las preguntas adecuadas. Y yo respondía, con calma, con precisión. Documente todo. La declaración clara de Jocelyn sobre el fin de toda intimidad física. Su tono clínico. Su rechazo a discutir. Su indiferencia total al impacto que eso pudiera tener en mí. Su repentina celosía, aparecida como por arte de magia en cuanto sintió que se me escapaba. Su comportamiento frío, condescendiente, a veces incluso burlón. Todo lo que pudiera respaldar lo que estaba viviendo. Todo lo que pudiera delimitar la verdad frente al relato que ella construía en otro lugar. Pero lo que selló todo, lo que hizo que mi convicción se volviera irrevocable, fue lo que aprendí al margen, en el transcurso de algunas conversaciones anodinas con conocidos en común. Jocelyn había hablado mal de mí ante sus amigas. De su hermana. Incluso de una antigua compañera de piso, que me crucé por casualidad en un evento de networking. Ella se había presentado como una mártir feminista. Una mujer valiente prisionera de un matrimonio con un marido patriarcal, rígido, incapaz de evolucionar. Una figura sacrificial. Un discurso bien engrasado. Por supuesto, había omitido algunos detalles esenciales, que ella misma había puesto fin a toda intimidad física. Que había cerrado la puerta a las conversaciones. Que aún exigía seguridad financiera, presencia logística, compañía, sin dar nada a cambio. Eso, se había acabado para mí. Yo. No más compromisos. No más esperas. No más espacio para la duda. 2 semanas después, los despidos fueron oficialmente anunciados. Jocelyn regresó a casa visiblemente afectada. Con el rostro pálido, los hombros caídos, la mirada perdida. Mi servicio podría ser suprimido el próximo mes, dijo con una voz demasiado suave para ser completamente sincera. Una vulnerabilidad cuidadosamente medida, casi calculada. Estoy realmente preocupada. La miré, con rasgos neutros. Ni seco, ni duro. Simplemente, distanciado. Es duro, dije con un tono igual. Estoy seguro de que encontrarás una solución. Sus ojos buscaron los míos. Una mirada, un atisbo de ternura, una mano extendida. Un regreso. Una señal. Una prórroga. Pero no había nada que encontrar. Porque ese momento, ya lo había superado. La miré. Largamente. No con odio. No con ira. Solo con toda la lucidez que había ganado a lo largo de esos meses. No, dije con calma. Porque ya no me querías. No solo físicamente. No solo sexualmente. Sino emocionalmente. Humanamente. Fundamentalmente. Y tomaste esta decisión sola. Ella abrió la boca, luego la cerró. Buscaba sus palabras,
como se busca una boya en mar abierto. Pero no había más. Ya no había discursos. Ya no había lemas. Ya no había postura. Continué, con voz igual, este divorcio no es un castigo. Es una liberación. Para ti. Para mí. Porque quedarnos aquí es morir lentamente mientras nos miramos caer. Se sentó en el borde del sillón, temblorosa, la toalla sobre los cabellos como una corona empapada de un reino que se desmoronaba. Creía que entenderías, susurró. Entiendo, respondí. Pero entender no significa quedarse. Un silencio. Uno verdadero. No ese vacío pesado que habíamos conocido en los últimos meses, sino un silencio definitivo. Me levanté. Tomando la bolsa, mis llaves, mis papeles. Luego me detuve una última vez, la mano en la perilla. Te deseo que encuentres lo que buscas, Jocelyn. Pero yo, ya no me perderé en ello. Y salí. Hacía frío afuera. Pero finalmente respiraba. La semana siguiente, era como asistir al lento colapso de una fachada cuidadosamente mantenida. Las publicaciones militantes, las historias indignadas, los compartidos de hilos sobre la autonomía emocional, o el trabajo invisible, se habían evaporado como si nunca hubieran existido. Ya no había discursos, ya no había principios recitados hasta la coma, solo el silencio. Un silencio no sereno, sino nervioso. Joseline vagaba por la casa como una presencia fantasmagórica, tensa, desarmada. Su mirada evitaba la mía, pero sus gestos delataban una súbita febrilidad. Volvía a lavar los platos a mano. A ordenar el salón. A levantarse temprano para hacer llamadas. Había vuelto a cocinar todas las noches. No para mí. Para probar algo, tal vez a sí misma. Un regreso apresurado a la domesticidad, no por convicción, sino por necesidad. ¿Y yo? No cambié nada. Seguía mi programa al pie de la letra, levantarme temprano, gimnasio, trabajo, fotografía, contactos profesionales. Regresaba tarde. Salía temprano. Cada minuto que pasaba afuera consolidaba mi nuevo comienzo. Cada interacción con ella se volvía puramente logística, facturas, documentos, plazos. No una pizca de emoción. Y veía bien que eso la desestabilizaba. Ella había creído poder alejarme, aislarme, negarme, sin que eso le costara nada. Había creído que yo esperaría, leal, congelado en un papel que despreciaba pero que pensaba inmutable. Pero no había previsto que realmente me iría. No solo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, identitariamente. Y creo que eso fue lo que la rompió. No el dinero. No la separación. Sino el hecho de darse cuenta de que ya no estaba allí. El feminismo no era el problema. La reivindicación de autonomía tampoco. El problema era la postura, el absolutismo, la incapacidad de reconocer que una pareja se construye entre dos. Y que no se puede demoler un puente creyendo que aguantará de un solo lado. Ya no era su marido. Me había convertido en el recordatorio vivo de su propia caída. Y en ese silencio, ya no podía esconderse. Estaba allí, colapsada, despojada de toda postura. La mujer que, hace unos meses, me miraba desde arriba con esa seguridad fría, casi condescendiente, ahora se encontraba frente a mí, rota. Me equivoqué, murmuró aún, con la garganta apretada. Quería, pensaba. Me convencí de que era el único camino. Pero te perdí. Y no sé cómo regresar. Permanecí en silencio. No por crueldad, sino porque no había nada que añadir. Todo lo que decía ahora, lo podría haber dicho antes. Antes de cerrarme la puerta. Antes de convertirme en símbolo de todo lo que ella rechazaba. Antes de destruir, piedra tras piedra, lo que habíamos construido juntos. Se arrodilló lentamente, como si incluso sus piernas ya no la sostuvieran. Lo siento. Quiero intentar. De verdad. Quiero reparar las cosas. Sus palabras eran sinceras. O al menos, sonaban así. Pero yo no sentía ni victoria ni alivio. Solo una inmensa lucidez.
Me había reconstruido en la sombra de su rechazo. Y lo que me había convertido, no podía traicionarlo, ni siquiera por ella. Me levanté, tranquilamente. Me acerqué, suavemente. Puse una mano en su hombro, no como una promesa, sino como un adiós. No puedes reparar algo que has destruido intencionadamente. No me quieres de verdad. Solo quieres escapar de las consecuencias. Ella levantó la vista, con la boca entreabierta, buscando palabras. No quedaban más. Me alejé. Y en ese preciso momento, no sentí ira. Ni siquiera tristeza. Solo la certeza helada de que había terminado. No porque ya no me amara, sino porque ya no me respetaba. Y sin respeto, no hay nada. He avanzado en mi vida. Los meses que siguieron fueron extrañamente tranquilos. No exentos de soledad, por supuesto que no. No se deja atrás años de vida en común sin sentir el vacío. Pero era un vacío saludable. Un vacío que respiraba. Un espacio en el que finalmente podía expandirme, pensar, soñar, existir sin tener que disculparme por ser yo. Continué con la fotografía. Los fines de semana, salía al amanecer, trípode al hombro, zapatos empapados de rocío, el corazón ligero. Comencé a dirigir talleres. Me invitaban a exponer. Lentamente pero con seguridad, me había convertido en algo más que un figurante en mi propia vida. Y Liz y yo hemos mantenido el contacto. Nada apresurado. Sin una historia ardiente. Solo dos adultos que se respetan, que se hablan, que comparten una caminata de vez en cuando, una cena, risas sinceras. No sé en qué se convertirá. Y no importa. No es eso lo que está en juego. Lo que está en juego era yo. Redescubrir mi voz. Mi valor. Mi eje. Y cada mañana, al abrir las cortinas de mi apartamento bañado de luz, cada vez que me inclino para capturar un rayo de sol sobre el agua o un copo suspendido en el aire, me digo una cosa simple: soy libre. Sin ira. Sin venganza. Solo la dulce e inquebrantable certeza de que nunca volveré a donde me perdí. Y si algún día ella piensa en mí, lo que éramos, lo que era, espero que entienda. No es porque me fui que no amaba. Es porque, yo también, elegí salvarme. No estás loco. No eres egoísta. Y no, no eres demasiado exigente. Eres simplemente alguien que merece un amor que circule en ambas direcciones. Un amor que no te pide que te borres para existir. Un vínculo fundado no en condiciones fluctuantes, ni en roles impuestos, sino en el reconocimiento mutuo, la ternura, la paciencia y la verdad. Tienes el derecho de trazar tus límites. Tienes el derecho de decir no a una relación donde eres visto como un servicio, un pilar a disposición pero nunca escuchado. Y si, para proteger tu dignidad, debes alejarte, entonces hazlo. Aunque sea difícil. Aunque nadie te aplauda. Aunque avances solo, un tiempo. Porque al final del camino, lo que encontrarás, eres tú. Íntegro. Calmo. Presente. Y libre. Y eso, créeme, es el comienzo de todo lo que vale la pena construir. Y sobre todo, créeles. Cuando alguien te muestra, una y otra vez, que no tiene en cuenta tu sentir, que decide solo lo que es aceptable o no, que redefine los términos del vínculo sin diálogo ni preocupación por la reciprocidad, no es una fase, ni un error pasajero. Es una declaración silenciosa pero firme: lo que sientes no cuenta tanto como lo que creo. Puedes responder a esto borrándote. O puedes levantarte. Redefinir tus prioridades. Recuperar tu espacio. Restablecer el respeto que deberías haber recibido desde el principio. Porque el verdadero amor, incluso en sus pruebas, no busca dominar. No apaga. No manipula. No niega tu humanidad. No estás aquí para probar tu valía a alguien que se niega a verla. Estás aquí para vivir plenamente, de pie, completo y libre.